Bien, ok jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Auditoría de Software. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 13, que es la primera parte de nuestra sesión de clases número 13. Y el día de hoy pues vamos a desarrollar la unidad didáctica Auditoría de Software. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver todo lo referente al tema de criptografía y herramientas de hacking. Básicamente vamos a revisar estos dos contenidos a lo largo de esta semana de clases. El día de hoy pues vamos a hablar acerca de la criptografía. Y es muy común hablar que los sistemas de información, casi la gran mayoría de ellos, se debe mantener el principio de la seguridad informática, es decir, se debe mantener el principio de la encriptación de los datos. Por ejemplo, hoy en día existen algunas aplicaciones informáticas, como por ejemplo WhatsApp o como por ejemplo Telegram, que manejan el principio de la criptología, es decir, la encriptación de los datos, la criptografía como tal. ¿Ok? Es decir, se envía la información y esta viaja encriptada para tener cierta seguridad en el envío de los datos que se hacen pues a través de la red, ¿no? A través, en este caso, el uso de la Internet. El principio de criptografía como tal hoy en día se aplica casi en todos los sistemas de información como medida de seguridad de la misma, como medida de seguridad de la información. Existen algunas aplicaciones móviles, algunos sistemas de información que hacen uso pues de esta técnica y que los desarrolladores de software son los que a través del proceso de programación, de codificación y mediante las distintas líneas de código que implementan, pues aplican las técnicas, por ejemplo, la programación orientada a objetos o aplican, por ejemplo, la programación orientada a aspectos y pues utilizan, por ejemplo, herencia, clases, ¿no? Polimorfismo, etcétera, una serie de características que son típicas de la programación orientada a objetos y dentro de ello pues también se utiliza lo que se llama el encapsulamiento de datos o la encriptación de los datos, que es importante sí para que la información viaje de forma segura dentro de los sistemas de información como tal. El día de hoy vamos a hablar un poco de qué cosa es la criptografía, vamos a revisar un poco su historia y cómo es que hoy en día se está aplicando en algunos dispositivos, por ejemplo, el uso del DNI electrónico, ¿no? Aplican ahí, por ejemplo, lo que se llama la firma digital, ¿no? Y a través, pues, de un chip, toda la información de las personas naturales, en el caso del DNI peruano, pues, está ahí la información de un ciudadano. También vamos a hablar un poquito acerca de la firma digital dentro de nuestra clase del día de hoy y vamos a ver también las características que tiene el tema de la criptografía como tal. Muy bien, entonces jóvenes, sin más preámbulo, empezamos. Como en toda sesión de clases, pues tiene que haber una finalidad, tiene que haber un propósito, un logro como tal. El logro de aprendizaje es que ustedes puedan elaborar métodos de protección que aseguren la seguridad informática, pues teniendo en cuenta los tipos de ataques comunes que suelen vulnerar la seguridad de la información. En clases anteriores también hemos hablado de los principales tipos de ataques que existen y que pueden vulnerar la seguridad de la información. En ese sentido, también hemos hablado en las sesiones anteriores, por ejemplo, acerca de la norma ISO, la ISO 27000, 27001, y cuáles son los controles de acceso que se podrían aplicar, ¿no? Bien, entonces, como parte pues de toda esta secuencia de temas que estamos abordando a lo largo de nuestra unidad didáctica, pues la finalidad es que ustedes puedan proponer, elaborar métodos de protección que en cierta medida pues aseguren la seguridad de la información, ¿no? Teniendo en cuenta pues los diferentes ataques como por ejemplo lo que es la ingeniería social, el uso de malwares, el tema pues del hackeo remoto, etcétera, ¿no? Todos esos temas que se han ido abordando en las últimas sesiones. Muy bien. Hablemos ahora entonces de qué cosa es la criptografía. Bien, hablemos del principio de la criptografía como tal.
Bien, ¿qué cosa es la criptografía? La criptografía dice es un arte o ciencia de cifrar o descifrar información. Es decir, la criptografía viene a ser un arte o una ciencia que consiste en cifrar y descifrar la información. Criptografía proviene del griego criptos, que significa ocultar, y grafos, que significa escribir. Es decir, hay un principio de ocultación de la información y de escritura de la información, ¿no? Literalmente, esto si lo asociamos, estos dos términos griegos de criptos y grafos, es otra cosa que la escritura oculta, es decir, escribir, ¿no? Información, pero de forma oculta. Se emplea, dice también, la criptografía para el intercambio de mensajes de manera segura, de forma que solamente puedan ser leídos por las personas, ¿no? Que va generalmente dirigido la información o el mensaje y que poseen los medios para poder descifrarlos. A esto se le denomina, si es que esto se logra cumplir, a esto se le denomina el principio de la confidencialidad, ¿no? El principio de la confidencialidad entonces consiste cuando una de las personas, uno de, digamos, de los actores en esa comunicación, envía la información y la va a enviar, pero pero en cierta manera encriptada, es decir, protegida. Otra persona, al recepcionar la información digamos, hacer lectura de la misma, pues estaría dándose el principio de la confidencialidad, cuando no interviene un tercer agente, una tercera persona que, digamos, logre interceptar el mensaje, que logre interceptar la información y que de alguna manera pues, trate de descifrar. ¿Okay? Dice, como ciencia, la criptografía engloba lo que se llaman las técnicas de cifrado, es decir, la criptografía. Y también tenemos las técnicas complementarias como lo es el criptoanálisis, ¿no? Entonces, que quede claro entonces que la criptografía viene a ser un arte o una ciencia que consiste básicamente en cifrar y descifrar la información. Esto se da mediante una escritura, pero que es una escritura oculta, que solamente va a poder, digamos, identificar el mensaje la persona a la cual está dirigida dicho mensaje y que además a través de un mecanismo en particular, esta logra descifrar la información. En temas, digamos, actuales, esto se da a través de las diferentes aplicaciones informáticas que tienen ese nivel de protección de lo que se llama la encriptación de los datos. Es decir, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, tú envías un mensaje de texto, tú envías de repente una fotografía, una nota de audio o de repente un video, tú como emisor, mediante la aplicación, lo que haces, lo que haces tú básicamente es enviar el contenido. Pero en el momento que la información viaja hacia el otro lado de la persona, la aplicación lo que va a hacer es encriptar el mensaje. Lo va a encriptar de tal manera que cuando la otra persona recibe el mensaje, la misma aplicación la desencripta a través de datos binarios, recuerda que así es como se maneja la información, y este luego puede ser, digamos, leído por el receptor de la información, ¿no? Pero claro, todo esto se hace de forma mucho, digamos, más rápida dentro de la misma aplicación como tal. Entonces, a este principio se le llama pues el principio de la criptografía, ¿ya? Mientras se mantenga el principio de la confidencialidad en que el mensaje no pueda ser leído ni interceptado por un tercero, se dice que se está teniendo pues un nivel de seguridad considerable sobre lo que se llama pues el principio de encriptación de los datos. ¿Okay? Muy bien, como técnicas entonces existen básicamente la técnica de lo que es el cifrado, a esto se le denomina, dice, la criptografía, y hay técnicas complementarias como ciencia de lo que es la criptografía, que viene a ser en este caso el criptoanálisis.
Hablemos ahora de los conceptos de criptografía. Tenemos como primer punto que la información original a proteger puede ser un texto en claro o puede ser un texto plano, partiendo de ese principio. ¿Y qué cosa viene a ser el cifrado? El cifrado es el proceso de convertir el texto plano en un texto normal. En eso consiste el proceso de cifrado. Es un proceso entonces de ¿qué? De conversión. Es un proceso de conversión de un texto plano en un texto normal, en un texto legible que se pueda leer. También está el concepto de algoritmos de cifrado. Los algoritmos de cifrado se basan en la existencia de una información secreta, es decir, de una información clave, que adapta el algoritmo de cifrado para cada uso distinto. Y existen, dice, dos tipos de algoritmo de cifrado. El primero de ellos es el algoritmo de cifrado en bloque y el segundo es el algoritmo de cifrado de flujo. El algoritmo de cifrado en bloque divide, dice, el texto origen, es decir, el texto original, en bloques de bits de un tamaño fijo y los cifran de manera independiente. Descifrado de flujo, en tanto, aquí pues se realiza bit a bit o también considerado como byte a byte o carácter a carácter. Entonces, no hay que olvidar que el principio de cifrado se hace mediante el uso de un algoritmo. ¿Y qué cosa es un algoritmo? Pues un algoritmo es una estructura lógica de código de programación. Y este código de programación lo que hace pues es encapsular la información, encapsular los datos, pero lo va a hacer desde el punto de vista, en este caso, de la informática, es decir, lo hace a través de bits. El cifrado en bloque lo hace de esa manera. Vierte dice, el texto origen que tú estás enviando lo va a empezar pues a dividir en pequeños bloques de bits de un tamaño fijo y luego lo empieza a cifrar de forma independiente. Mientras que un cifrado de flujo va a realizar bit a bit o byte a byte o carácter a carácter. Es otra forma de cifrar la información. ¿Ya? Entonces, que quede claro que el cifrado como tal consiste en un proceso de conversión de un texto plano a un texto encriptado. Y que además, para poder aplicar este concepto de la criptografía a nivel de sistemas, se utiliza algoritmos de cifrado. Que quede claro, existen dos: el algoritmo de cifrado en bloque y el algoritmo de descifrado en flujo. Bien, si hablamos de técnicas de criptografía, existen las técnicas más sencillas de cifrado en lo que es la criptografía clásica. Está lo que se llama la técnica por sustitución y está la técnica por transposición. ¿Qué cosa viene a ser la técnica por sustitución? ¿No? La técnica por sustitución no es otra cosa que el cambio del significado de los elementos básicos del mensaje, que en este caso pueden ser el cambio pues de las letras o de los dígitos o de símbolos. Entonces, parte de este algoritmo de cifrado también aplica esta técnica que es la criptografía clásica, ¿no? Como nos dice aquí, una primera técnica es la técnica de sustitución, es decir, sustituye parte de los elementos que conforman el mensaje a través de la sustitución, por ejemplo, de letras, la sustitución de repente por algunos dígitos o la sustitución de estas letras o estos caracteres por algún símbolo en particular, ¿no? Esa se llama la técnica de sustitución. Y también está la técnica de transposición. La técnica de transposición
lo que hace básicamente es una reordenación, dice, de los mismos. Los elementos básicos aquí no se modifican, ¿no? Aquí esta técnica de transposición no aplica tanto el reemplazo de caracteres como sí lo aplica la técnica de sustitución, sino en realidad la técnica de transposición lo que hace es reordena los elementos que conforman el mensaje sin modificarlo. Podemos tener de repente un texto o una palabra, por ejemplo, y esta palabra puede cambiarse el orden de las letras. Entonces, al cambiar el orden de las letras, pues el mensaje deja de ser claro y forma parte ahora pues de un mensaje encriptado. ¿Ok? Si hablamos del descifrado, el descifrado es un proceso inverso. Es un proceso inverso. ¿Por qué? Porque recupera el texto plano a partir del criptograma y el uso de una clave, es decir, el uso de una llave. Para poder descifrar un mensaje, generalmente en informática, la mayoría de mensajes son cifrados con una clave, es decir, con una llave. Entonces, la persona que recibe el mensaje necesitaría a través de esa aplicación o ese sistema tener el código o la llave o la clave que fue, digamos, con la cual fue encriptado el mensaje para que éste se pueda descifrar, para que éste pueda ser luego leído por la persona, en este caso a la cual se le envió el mensaje. Acuérdate que en una comunicación intervienen dos elementos, el emisor y el receptor. Entonces, ¿cómo funciona esto del principio de la criptografía? El emisor envía el mensaje. Si la aplicación tiene, digamos, aplicado una técnica de criptografía básica o sencilla, ya sea por sustitución o por transposición, este mensaje va a viajar, pero va a viajar con una clave. Lo que más adelante vamos a ver como clave simétrica y clave asimétrica. Entonces, esta clave es como una llave en realidad que va a asegurar que el mensaje está viajando de forma encriptada. Y el receptor, a través del uso de ese sistema o de esa misma aplicación, usando la misma llave, desencripta, abre el mensaje para que éste luego pueda ser leído. En eso entonces consiste el proceso de descifrar. Es un proceso inverso que recupera el texto plano a partir, dice, del criptograma y el uso de la clave. Bien, veamos algunos ejemplos históricos de lo que vendría a ser, en este caso, la criptografía, ¿sí? Porque para poder entender este concepto, pues hay que remontarnos un poquito a la historia para poder entender de dónde nace esta técnica, este principio de criptografía. Bien, tenemos como un primer ejemplo histórico el cifrado que utilizó el emperador Julio César. Este emperador romano usó un sistema de sustitución que consistía básicamente en reemplazar cada letra de un texto original por otra que se encuentra en un número fijo de posiciones a lo que más adelante se le va a conocer con el nombre de alfabeto, ¿no? Por ejemplo, este sistema de sustitución, nosotros podemos observar acá, utiliza pues el abecedario, ¿no? El A, B, C, D, E, F. Pero en el caso del ejemplo de sustitución, sigue usando el mismo alfabeto, solo que a cada letra del abecedario se le está asignando un nuevo carácter, una nueva letra, pero lo que se está haciendo es utilizar el mismo alfabeto, solo que se está usando unas posiciones más adelante de la posición inicial que debería tener cada letra. Por ejemplo, la letra A en su posición viene a ser 1, la letra B la posición 2, la letra C la posición 3 y así sucesivamente. Usando el mismo criterio del alfabeto, el emperador Julio César solía utilizar un desplazamiento de 3 posiciones en casi todos sus mensajes. Es decir, del texto original, ¿no?
se cogía el alfabeto y para poder desencriptar, porque acuérdate que el mensaje se enviaba cifrado, la persona que tenía que descifrar el mensaje tenía que aplicar esta técnica de el desplazamiento de 3 posiciones según el alfabeto. Entonces, cogía el alfabeto y decía, muy bien, a ver, son 3 posiciones, ¿no? A, B, C, y a la siguiente posición empieza, digamos, la interpretación de los caracteres o de las letras. Donde A pues tenía la posición de la letra D, donde B tenía la posición de la letra E y donde C tenía pues la posición de la letra E, ¿no? Entonces aquí por ejemplo tenemos un texto original, ¿no? Que como viene a ser el abecedario, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ¿no? Tenemos aquí todo el abecedario. Y si se dan cuenta, el texto aquí codificado que usaba el emperador romano, este emperador romano hace muchos años atrás, era el principio, dice, de sustitución, la técnica de la encriptación por sustitución, donde se corrían 3 posiciones para poder luego interpretar el mensaje que se enviaba y pueda ser en este caso codificado, ¿no? La otra persona, para poder decodificar el mensaje, tenía que utilizar también correr 3 posiciones más para que pueda, digamos, leer, descifrar el mensaje, ¿no? Entonces, si el mensaje original era, por ejemplo, ABCD, ¿no? Codificándose y corriéndose las 3 posiciones, el mensaje se enviaba de la siguiente manera, DEF, ¿no? DEF, ¿no? Corriendo las posiciones. Entonces, esta era la técnica que, digamos, utilizaba, ¿no? Este emperador. Por ejemplo, quiero yo un poquito imaginarme cómo es que funcionaba. Por decir, yo quiero escribir la palabra hola, ¿no? Es el texto que quiero enviar como mensaje. ¿Cómo es que aplicaban en ese entonces, en Roma, este principio de cifrado? Si el texto era hola, y aplicando, digamos, el desplazamiento de 3 posiciones, H, por ejemplo, vendría a ser la letra K. Entonces, si yo quiero mandar el texto hola, tengo que mandarlo cifrado. Entonces, ¿qué hacía el emperador? Pues en vez de poner H, ponía la letra K, ¿no? Aplicando esa regla del desplazamiento de 3 posiciones, y eso no es otra cosa que la técnica por sustitución. Entonces, si voy a escribir el texto hola, repito, H vendría a ser la letra K y O vendría a ser la letra R. Entonces, hasta ahí tenemos la letra K, ¿no es cierto?, que hace referencia a H, y O que hace referencia a la letra R, KR, donde L viene a ser ñ y donde A viene a ser D. Entonces, el mensaje cifrado sería K, ¿correcto?, R, ñ, D. Y ese sería el mensaje cifrado. Claro, porque están aplicando del texto original, ¿no?, según el alfabeto, corriendo las 3 posiciones. La otra persona, para que pueda descifrar el mensaje, en vez de leer K, R, ñ, D, tendría que aplicar el mismo criterio para que pueda descifrar el mensaje y leer que el texto que está descifrando hace referencia al mensaje de la frase hola. Entonces, así es como aplicaban en ese entonces el cifrado por sustitución. Bien. Entonces, un poquito para poder entender cómo nace este principio de la criptografía. Otro ejemplo histórico, ¿no?, aplicado por este emperador romano, es el ROT13. Esta técnica de ROT13, que es un cifrado usado por este emperador romano, Julio César, consistía en rotar 13 posiciones, ¿no? 13 posiciones, en este caso, del mismo alfabeto. Este tipo de cifrado del emperador Julio César, en el que ciframos un texto, ¿correcto?, sustituyendo cada letra por las que ésta se encuentre 13 posiciones por delante del alfabeto. Veamos. Aquí tenemos 13 caracteres, ¿no?, los 13 primeros dígitos, los 13 primeros, las 13 primeras letras del abecedario, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M.
están 13 posiciones. Y este ROT 13, o este principio de rotación de 13 posiciones, ¿no? Lo que hacía era, empezaba nuevamente el abecedario, ¿no? De esta manera, donde N automáticamente me iba a tomar la posición de A, y donde O iba a tomar la posición de B, y donde P iba a tomar la posición de C, y donde Q iba a tomar la posición de D, y así sucesivamente, hasta terminar el alfabeto. Entonces, si el mensaje aquí a enviar es hola, ¿cierto? Ahí, como lo vemos, H viene a tomar la posición de la letra U. O sea, el mensaje, el texto original es hola, pero ya el texto cifrado vendría a ser el siguiente, donde H viene a ser la posición de la letra U, donde O toma la posición de la letra B, donde L toma la posición de la letra Y, y donde A toma la posición de la letra N. Entonces, claro, la persona, digamos, que iba a enviar el mensaje, ¿no? Que podría ser el mismo emperador romano o algún otro ciudadano, de repente, esto sobre todo lo aplicaban, creo yo, más en el tema de cuando, por ejemplo, Roma iba a guerra, ¿no? Iban a la guerra y tenían que enviar mensajes entre sus legiones o entre sus tropas. Recordemos que el Imperio Romano prácticamente conquistó casi media Europa. Y pues se tenían que en algún momento establecer comunicación, y siempre el enemigo pues trataba de interceptar los mensajes, ¿no? Entonces, la persona que quería enviar el mensaje, al aplicar este sistema de rotación de 13 posiciones, si el texto era hola, lo que escribía era ubin, ¿no? Como está ahí, ubin. Ese vendría a ser el texto enviado. Claro, si alguien lo intercepta, pues no tiene mayor sentido, ¿no? Ubin, ¿qué es ubin? ¿No? La otra persona que recepciona el mensaje, o sea, el receptor, tendría que aplicar este sistema de rotación de 13 posiciones para decodificar la frase ubin, y al decodificar, aplicando este sistema de 13 posiciones en su rotación, pues tendría el mensaje descifrado. En este caso vendría a ser hola. Así es como nace el principio entonces de la criptografía, ¿no? Una técnica que se utilizaba antes era entonces la técnica de sustitución. Bien, otro ejemplo histórico es el Escítalo de Esparta, ¿no? Del siglo V antes de Cristo. El escítalo de Esparta es un método de transposición que consistía en el uso de una vara de madera, conocido como escitale, en las que se enrollaba una tira de cuero, ¿no? O una tira en este caso, de manera de papiro, ¿no? El papiro, recuerda que es a manera de un pergamino, por así decirlo, ¿no? Anteriormente se denominaba así papiro, ¿no? Entonces, se enrollaba pues una tira de cuero o papiro sobre la que se escribía el mensaje, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen, es una tira de cuero, ¿no? En la cual pues han escrito ahí un mensaje, ¿no? Y están utilizando pues ahí una vara, ¿no? Una vara de madera. Entonces, se escribía el mensaje efectivamente en esta tira de cuero o en este papiro, y cuando se desenrollaba el mensaje parecía una lista de letras sin sentido. Claro, porque viajaba básicamente la tira de cuero o el papiro con los caracteres escritos, ¿no? Claro, sin esa vara para poder alinear digamos, los caracteres, pues iba a ser difícil de descifrar, ¿no? Es por eso que esta lista de letras, pues no tenía, digamos, el sentido para poder descifrar el mensaje. ¿Ok? Entonces, acá nos dice lo siguiente. Para descifrar el mensaje, el destinatario simplemente necesitaba otra vara del mismo diámetro que se utilizó para poder escribir el mensaje. De tal manera que cuando se enviaba allá en Esparta
un mensaje entre un emisor y un receptor, estas dos personas, el emisor, que era la persona que escribía el mensaje, tenía que tener esa vara de madera y tenía que tener el papiro o la tira de, en este caso de cuero, para que escriba el mensaje como lo vemos en la imagen. Y luego lo que hacía el emisor era enviar únicamente el papiro o la tira de cuero con los caracteres que había escrito. Entonces, obviamente el que transporta esa tira de papiro lo estira, lo desenrolla, o ¿no? Desenrolla, pues va a haber un montón de letras que no va a tener mayor sentido. Solo que la persona que recepciona el mensaje tenía que utilizar una vara que tenga pues el mismo diámetro, una vara de madera con el mismo diámetro, para que empiece a enrollar este papiro o esta tira de cuero sobre esta vara y pueda, digamos, a manera de poder descifrar el mensaje como tal, ¿no? En realidad es una técnica muy ingeniosa, creo yo, que usaban anteriormente para poder, pues, encriptar los mensajes y de tal manera que si el mensajero llevaba el mensaje físicamente y lo interceptaban y le quitaban digamos, el mensaje que llevaba, pues no lo podían, digamos, descifrar con facilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un mensaje, una frase en realidad, que supuestamente se llegó a escribir con digamos, mecanismo denominado escítalo de Esparta, y dice lo siguiente, ¿no? Tu secreto es tu prisionero. Si lo sueltas, tú eres su prisionero, ¿no? Un mensaje interesante. Tu secreto es tu prisionero. Claro, porque solamente tú lo sabes. Si tú lo sueltas, dice, tú eres ahora su prisionero, ¿no? Claro, toda esta frase aplicado con este método de transposición que usaban en Esparta a través pues, de esta vara de madera, conocido como escitale, pues vendría a ser todas las letras que vemos ahí, ¿no? T, S, C, E, O, S, U, R, S, O, E, O, I, O, U, L, A, T, E, E, S, P, I, N, R, ¿no? Se damos cuenta que no tiene ningún sentido. Pero claro, esto aplicado con este método, pues podían ellos enviar sus mensajes solamente usando una vara de madera, es decir, un escitale, y una tira de cuero o papiro para poder escribir el mensaje, ¿no? Bien, también tenemos la transposición de riel, ¿no? La transposición de riel. Este es otro ejemplo histórico. El mensaje dice aquí, se escribe alternando las letras en dos líneas separadas. A continuación, la secuencia de letras de la línea inferior y se añade al final de la secuencia de la línea superior, creando pues el mensaje cifrado. El mensaje se recupera simplemente invirtiendo el proceso, ¿no? Esta es otra forma, ¿no? Digamos, de cómo usaban el tema de la encriptación de datos, transposición de riel le denominaban, ¿no? Muy bien, existen hoy en día dos grandes tipos de algoritmos de cifrado. Ya nos trasladamos a la época actual, ¿no? A la época actual. Y estos dos grandes tipos de algoritmos de cifrado viene a ser el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico. El cifrado simétrico, o también denominado clave simétrica, ¿no? O clave privada, que utiliza pues una única clave. En el caso de la clave simétrica se utiliza una única clave, tanto en el proceso de cifrado como en el proceso de descifrado. Entonces, esto se hace mediante el uso de algoritmos de cifrado. Y en el caso de los asimétricos, es decir, el cifrado asimétrico o clave asimétrica o clave pública, aquí dice usan una clave para cifrar mensajes y una clave distinta para descifrarlos. O sea, en
en un tipo de algoritmo de cifrado asimétrico, nos damos cuenta que utilizan dos claves. Es decir, una clave para lo que viene a ser el cifrado del mensaje y otra clave para poder descifrar dicho mensaje. Lo que conforma, dice, el núcleo de las técnicas de cifrado modernas. Es lo que hoy en día se utiliza, sobre todo para certificados digitales, que es lo que a raíz pues de la pandemia, hoy en día la mayoría de documentos que tenemos que hacer, como por ejemplo, quizás obtener nuestro certificado de antecedentes penales, policiales o judiciales, lo hacemos de forma virtual. Pero estos sistemas que generan este tipo de certificados digitales aplican estos algoritmos de cifrado público, o también conocido como cifrado asimétrico o clave asimétrica, ¿ok? En donde utilizan pues una clave en particular para poder hacer el cifrado de un mensaje, ¿no? Y la otra persona que va a recibir el archivo, pues recibe el archivo y también consigo tiene que tener una clave distinta, ¿no? Para poder luego aperturar el archivo y poder descifrar o validar, ¿no? Si ese certificado, si ese documento, pues es original, ¿no? En algunos casos de algún tipo de cifrado, pues a veces va acompañado por un código de barras, a veces va acompañado por un código QR, ¿no? Y es allí donde está, digamos, el mensaje cifrado, ¿no? Y se genera de esta manera. Aquí en la imagen, pues tenemos un gráfico donde intenta explicar cuál es la diferencia entre un cifrado asimétrico y un cifrado simétrico. En el caso del asimétrico, dice Andrea, cifra el mensaje con la clave pública de Bruno y hace el envío del mensaje. Y Bruno descifra el mensaje con su propia clave, en este caso, que él cuenta, pero que es privada. Entonces ahí tenemos el ejemplo del cifrado asimétrico. En el caso del cifrado simétrico como tal, se utiliza, dice, un cifrado con una clave en particular para poder encriptar el mensaje, se hace el envío y la otra persona que recibe el mensaje, que en este caso vendría a ser Bruno, porque recordemos que en el ejemplo Andrea envía el mensaje cifrado con una clave y Bruno tendría que descifrar el mensaje usando pues la misma clave. Entonces, al usar en este caso la misma clave, se da el principio de algoritmo de cifrado simétrico. ¿Ya? Que quede claro, el algoritmo de cifrado simétrico utiliza básicamente la misma clave que se encriptó el mensaje, es la misma que se tendría que utilizar para poder descifrar. Mientras que en el algoritmo de cifrado, en este caso asimétrico, es totalmente diferente, ¿no? Existe una clave para cifrar el mensaje y hay otra clave distinta para poder aperturar dicho mensaje y poder leer, ¿no? Poder acceder al mismo. Bien, hablemos de la criptografía simétrica. En el caso de la criptografía simétrica se usa, dice, una misma clave. Se utiliza una misma clave para cifrar y descifrar los mensajes. Claro que sí. En la criptografía simétrica es una sola clave la que se utiliza tanto para el cifrado como descifrado de mensajes. Aquí las dos partes que se comunican han de acordar de antemano sobre qué clave van a usar, es decir, qué clave van a utilizar. Digamos que hay una especie de acuerdo entre el emisor y el receptor, porque la clave es única y es la que van a utilizar para poder, digamos, proteger su mensaje. Un buen sistema de cifrado pone toda la seguridad en la clave y ninguna en el algoritmo. La clave
debe ser muy difícil de adivinar. Esto me hace recordar, jóvenes, como por ejemplo cuando uno asigna una clave o una contraseña a un usuario, ¿no? En un determinado sistema, ¿no? Hay sistemas de información que son, digamos, mucho más especializados y cuando van a tener que asignar una clave, ese sistema le pide algunos patrones de algunos caracteres en particular. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, aquí se utiliza, pues, como se dice en este caso, utilizan, pues, una clave en común, ¿no? Una clave en común. Y aquí, esta clave en común, estos sistemas que existen, estoy hablando de sistemas de escritorio, inclusive algunas aplicaciones web, te solicitan cuando tú, por ejemplo, creas, no sé, una cuenta de correo o un usuario en particular, te dice, ¿no? Debe su contraseña por lo menos tener una letra en mayúscula, un carácter en minúscula, un valor numérico y luego dice un carácter en especial. Es decir, puede ser un asterisco, un slash, un signo de interrogación, en fin, un símbolo en particular. Pero aparte, también en algunos sistemas te dice, por ejemplo, la longitud de la clave, ¿no? Dice su contraseña debe tener como mínimo 8 dígitos y como máximo 20 dígitos. Entonces, ese tipo de sistema que valida no solo la longitud de caracteres, sino que va a validar cada dígito, cada carácter que tú vayas digitando o vayas colocando en esa caja de texto antes de que éste sea guardado o almacenado en su sistema, en su base de datos, y hace todo ese proceso de validación, lo que está haciendo es aplicar un principio de criptografía, de encriptación de datos, porque quiere asegurarse que el nivel de seguridad de su información esté pues lo suficientemente protegida. Es decir, que el nivel de acceso de la contraseña o de la clave pues sea lo suficientemente, digamos, robusto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en eso, digamos, consiste. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en eso, de esa manera, es como se da, digamos, el tema de la criptografía, ¿no? La criptografía simétrica. Muy bien, importante. Acá tenemos una observación. Dice, la longitud de la clave y el conjunto de caracteres que se emplean. Es importante validar la cantidad de caracteres, la cantidad de dígitos, la longitud de la contraseña, la longitud de la clave y también el uso de determinados caracteres, de determinados, digamos, dígitos que se van a emplear en esa clave o en esa contraseña que vamos a tener que crear. Aquí tenemos en la imagen, ¿no? El cifrado dice con clave simétrica, ¿no? Ambos usuarios van a disponer de una misma clave, ¿no? Tenemos al usuario A y al usuario B. Una misma clave permite, dice el cifrado y el descifrado. La clave debería intercambiarse siempre de forma segura para impedir que terceras personas pudieran tener acceso a ella. A, encripta el mensaje con la clave compartida y B, desencripta con esa misma clave, desencripta con esa misma contraseña. ¿Estamos? Entonces, así es como funciona la clave simétrica. Repito, utilizan la misma clave y es compartida por ambos usuarios para que el que encriptó el mensaje envíe el mensaje cifrado y la otra persona pues pueda descifrarlo usando la misma clave a través obviamente del sistema de comunicación que estén ellos utilizando, ¿no? Claro está. Ejemplos de algoritmo de cifrado simétrico. Tenemos, por ejemplo, el algoritmo de cifrado simétrico DES. Está el 3DES o Blockfish e IDEA.
está el RC5 y el AS, ¿no? El AS. A ver, en el caso del cifrado DES, este usa, dice, una clave de 56 bits. Hay 2 elevado a las 56 claves posibles bajo este sistema de algoritmo de cifrado. El otro algoritmo de cifrado simétrico es el 3DES o Bloch-Fitch IDEA, que utiliza, dice, una clave de 128 bits. Y ahí hay hasta 2 elevado a las 128 claves posibles. Digamos que ahí la potencia es mucho mayor en cuanto a lo que es el tema de cifrado. El RC5 y el AS significa Advanced Encryption Standard, ¿no? También conocido como, digamos, la encriptación avanzada estándar, por así decirlo, ¿no? Dentro de los principales problemas de los sistemas de cifrado simétrico está el siguiente, dice, el intercambio de las claves, ¿no? Es un problema, digamos, que se presentan en estos tipos de sistemas de cifrado simétrico. ¿Por qué? Porque el intercambio de claves viene a ser un problema de los sistemas de cifrado simétrico. Veamos el por qué. Uno de ellos está con respecto al intercambio de claves, dice. Por ejemplo, surge acá una interrogante. ¿Qué canal de comunicación seguro han usado para transmitirse las claves? ¿No? Es una interrogante. Otro punto dice, más fácil para el atacante es intentar interceptar una clave que probar todas las posibles combinaciones. Es verdad, generalmente los hackers, los crackers o lammers, generalmente les es mucho más fácil interceptar, digamos, la clave del mensaje que empezar a generar, digamos, posibles claves o contraseñas o combinaciones para poder descifrar un mensaje. El número de claves que se necesitan para n personas, por ejemplo, que necesitan comunicarse entre sí, n viene a ser un número determinado de personas, se necesitan n número dividido entre 2 de claves diferentes por cada pareja. Esto funciona con un grupo reducido de personas en el caso del uso del cifrado simétrico, que generalmente es imposible, dice, aplicar este principio de cifrado simétrico cuando estamos hablando de un grupo grande de personas que van a intentar comunicarse o utilizar, digamos, este principio de descifrado, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo aplicar esta técnica de cifrado simétrico para un grupo, dice, reducido de personas que para un grupo mucho mayor, ¿no? Bien, en el caso de la criptografía de la clave asimétrica, cada usuario del sistema ha de poseer una pareja de claves. En el caso, repito, de la clave asimétrica, aquí sí se manejan 2 claves. Está la clave pública y está la clave privada. La clave pública es conocida por todos los usuarios, es decir, todos los usuarios saben cuál es esa clave. Mientras que la clave privada es custodiada solamente por el propietario y no se dará a conocer a ninguna otra persona. Por eso se llama clave privada. En el ejemplo que tenemos aquí, vemos a 2 usuarios, ¿no? El usuario A y el usuario B, y va a aplicarse, dice, un cifrado con clave pública o clave asimétrica. Cada usuario dispone o debe disponer de 2 claves, una pública y otra privada. Con el cifrado, con la clave pública de un usuario, solo puede descifrarse con la clave privada de ese usuario. Mientras que lo cifrado con la clave privada es de un solo usuario. Solo puede descifrarse con la clave pública de ese usuario.
ahí está digamos, el cruce, ¿no? El intercambio. Entonces, ahí obviamente hay un intercambio de claves públicas entre un usuario y otro, ¿no? Al encriptar el mensaje con una clave pública de B, ¿no? Va a existir el principio, dice, de confidencialidad, siempre y cuando B logre desencriptar con su clave privada. Solo puede ser desencriptado por quien disponga de una clave privada, en el caso de B, pero pudo haber sido enviado por cualquiera que haya tenido acceso a su clave pública, ¿no? Entonces ahí tenemos el principio de confidencialidad. Mientras que el principio de autenticidad dice A encripta el mensaje con su clave privada, ese es otro escenario, y B lo va a desencriptar el mensaje con su clave pública de A. Es decir, B utiliza la clave pública de A para poder desencriptar el mensaje. Puede ser desencriptado por cualquier usuario o persona que disponga, dice, de la clave pública, pero solo puede haber sido enviado por los poseedores de las claves privadas. Es decir, al final comparten la clave para que pueda descifrarse, ¿no? En el otro escenario se da, dice, la confidencialidad y la autenticidad, que en este caso puede ser no repudiable, donde A encripta con su clave privada y vuelve a encriptar el resuelto, o en este caso el resultado, con la clave pública de B. Y B desencripta con su clave privada y lo vuelve a desencriptar como resultado con la clave pública de A. Entonces ahí nos damos cuenta de que efectivamente hay un intercambio de claves para que pueda descifrarse el mensaje. Muy bien, si hablamos de claves, tenemos la pareja de claves complementaria. Lo que cifra una solo puede, dice, descifrar la otra y viceversa. Otra característica del uso de claves es que estas claves se obtienen mediante métodos, importante señalar, ojo, métodos matemáticos que pueden ser complicados de forma que por razones de tiempo y en este caso de cómputo, a veces es imposible conocer una clave a partir de otra, ¿no? Porque utilizan algoritmos, utilizan pues estos modelos matemáticos para poder generar estas claves. ¿Cuál es la ventaja del uso de claves en el principio de criptografía? Sobre todo de claves asimétricas, que se puede cifrar con una clave y descifrar con otra. Esa es la ventaja de una clave asimétrica. Se cifra con una clave y se descifra con la otra. Las desventajas. Para una misma longitud de claves y mensaje se necesita mayor tiempo de proceso. Otra desventaja es que las claves deben ser de mayor tamaño que las simétricas, es decir, mínimo tiene que tener 1024 bits. Otra desventaja es que el mensaje cifrado ocupa más espacio que el mensaje original. Siempre el mensaje cifrado va a ocupar más espacio que el propio mensaje original. Claro, porque tiene incorporado el tema de las contraseñas, el tema de la clave. Bien, si hablamos de algoritmos, de técnicas de clave asimétrica, mencionábamos que teníamos, por ejemplo, la técnica del algoritmo de clave simétrica RSA, el Diffie-Hellman, el DSA, también está el Gamal y está también la criptografía de curva elíptica. Estas son unas técnicas de algoritmo que existen y que utilizan para este tipo de sistemas. Dentro de las funciones de resumen o funciones hash, los sistemas asimétricos se basan en funciones de resumen o funciones hash de un solo sentido y su cálculo es directo. Es viable, pero el de una función inversa resulta, dice, casi imposible. O sea, el hecho de poder invertir
este cálculo que se utiliza dentro de estos sistemas asimétricos. Otra característica es de que los algoritmos empleados como funciones de resumen o hash están en los sistemas MD5 y SHA. Los usos que tienen pues este tipo de claves asimétricas aplicando el principio de criptografía es el que se puede analizar la integridad de un archivo e inclusive verificar su autenticidad, ¿no? Otra característica es que el cifrado de contraseñas de usuario se aplica sobre archivos, ¿no? En algunos archivos Shoutout de GNU y también de Linux. Y en el caso de la firma digital se aplica mucho en lo que son el uso de archivos y también la firma digital, por ejemplo, para los correos electrónicos, ¿no? Hoy en día con el tema de la pandemia, pues generalmente ya no es necesario digamos, hacerlo físicamente un trámite, podemos hacerlo de forma digital. Y en el caso, por ejemplo, de RENIET, o en el caso, por ejemplo, de Poder Judicial o la Policía Nacional del Perú, quiere sacar algún antecedente penal, policial o judicial, basta con tu número de DNI, validan los datos, ellos validan que estés ok, que no tengas ningún problema en el tema legal, y luego su propio sistema emite ese certificado, pero lo emite encriptado. Y no sé si ustedes se han dado cuenta si alguien ha hecho un trámite de este tipo, algún tipo de certificado. Una característica es que lo emite en PDF, pero su sistema de ellos lo encripta. Es decir, a ese certificado, a ese archivo le asigna una clave, un código. Obviamente, el propio sistema aplica estos sistemas de técnicas de algoritmo de cifrado y lo que hace, pues, ese código encriptado va acompañado en el documento, o sea, va acompañado en el archivo que su sistema emite. En algunos casos, pues, sale a manera de código de barras, otros van acompañados a través de una imagen QR, ¿no? Y ahí están incorporando ya el principio de encriptación para que el documento tenga la validez del caso, para que sea, digamos, único, generando, obviamente, esta clave en particular que luego se valida, se puede validar en sus propios sistemas. La persona que, digamos, recibe, digamos, la documentación, ¿no? del archivo que ha recepcionado, que está recepcionando, que está teniendo, digamos, acceso, pues lo puede validar con sus sistemas únicamente teniendo este código, ¿no? Para ver la veracidad o la validez del documento como tal, ¿no? Eso es lo que se aplica en este tipo de sistemas que aplican pues el principio de encriptación, ¿no? Entonces, dentro de la criptografía de clave asimétrica, ¿no? Uno dice, se escribe el mensaje, ahí está, el usuario escribe el mensaje. Dos, genera una función resumen del mensaje, obviamente a través de la conversión de bits. 3, el sistema debe descifrarlo, debe de encriptarlo, ¿cierto? Y cuarto, como cuarto paso, pues se envía la información, se envía el mensaje hacia el destinatario, ¿no? Aquí, obviamente, el destinatario va a recibir el mensaje y aquí internamente también se genera una función de resumen del mensaje, ¿no? Otra secuencia de bits. Y luego, pues, se desencripta la función del resumen a través, obviamente, del uso de ese código para poder tener acceso al mensaje desencriptado. Acuérdense que en informática así es como hoy en día ya funciona en el tema de las telecomunicaciones. En las diferentes aplicaciones informáticas ya aplican esta técnica de cifrado. Y eso quiero que ustedes tengan en cuenta, que esto existe y que ya estos sistemas y técnicas de algoritmo de cifrado se pueden aplicar sobre diferentes archivos o sobre diferentes documentos que un sistema puede generar o que se puede, digamos, aplicar en una comunicación en este tipo de aplicaciones, ¿no? Así es como funciona la lógica del principio de encriptación, ¿no? En el caso, pues, del envío de mensajes. Bien, veamos una comparación entre lo que viene a ser, en este caso, la criptografía simétrica y la asimétrica, ¿no? Un pequeño cuadro, pues, comparativo para poder tener una idea
de qué atributos manejan y cómo es que se maneja entre una clave simétrica y una asimétrica. Bien, años en uso. La clave simétrica en años en uso, pues tiene miles de años, y la clave asimétrica, pues tiene menos de 50 años. La velocidad de la aplicación de clave simétrica en un mensaje, pues es rápida, mientras que una clave asimétrica es lenta. El uso principal de la clave simétrica es para el cifrado de grandes volúmenes de datos, mientras que una clave asimétrica, el intercambio se hace más que todo para claves de firma digital. Es decir, la mayoría de documentos que van cifrados con una firma digital utilizan clave asimétrica. En cuanto a las claves, en una clave simétrica, estas se comparten, son compartidas entre el emisor y el receptor de dicha clave. Mientras que en una clave asimétrica está lo que se llama la clave privada y la clave pública. La clave privada, ¿no?, solo es conocida por una persona, mientras que la clave pública es conocida por todos. Esa es otra característica. Otro atributo que tiene es el intercambio de claves. En una clave simétrica es difícil de intercambiar por un canal inseguro. Siempre se trabaja por un canal seguro en este caso. Y en el caso del intercambio de claves en la clave asimétrica, la clave pública se comparte por cualquier canal, mientras que la clave privada nunca se comparte, porque obviamente es privada. La longitud de caracteres, en el caso de la simétrica, si es de 56 bits, se dice que es vulnerable. Si es de más de 256 bits, se dice que es seguro. Mientras que en el asimétrico, lo mínimo para dar la longitud de claves en términos de bits tiene que tener un peso de 1024 bits, es lo mínimo. Digamos que ahí, en cuanto a longitud de claves, pues lo más óptimo es una clave asimétrica, ¿no? Asimétrica porque tiene un mayor peso. Si hablamos de algoritmos para poder aplicar claves simétricas, son estas técnicas o estos algoritmos que ya existen, ¿no?, que se pueden aplicar, que es los algoritmos DES, 3DES, Floatfish, IDEA, ¿no?, y AES, ¿no? Son este tipo de algoritmos que existen y que se aplican, ¿no?, en estos sistemas para poder aplicar esta clave simétrica. En el caso de los algoritmos para aplicar clave asimétrica, pues tenemos, por ejemplo, el RSA, el GAMAL, el DSA y el Diffie-Hellman, ¿no? Es otro tipo de algoritmos que se aplican para claves asimétricas. Los servicios de seguridad. En el caso de las claves simétricas, el servicio de seguridad se mantiene aquí el principio de confidencialidad en una clave simétrica, la integridad y la autenticación. Estos son, digamos, los servicios de seguridad que se aplican en una clave simétrica: confidencialidad, integridad y autenticación. Mientras que en una clave asimétrica también se da la confidencialidad, también se da la integridad y también se da la autenticación, ¿no? Pero aquí no existe lo que se llama el repudio, ¿no?, al uso de este tipo de claves, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco la característica de cada uno de ellos, ¿no?, a manera de comparación entre el uso de una clave simétrica y asimétrica, ¿no? Como nos podemos dar cuenta, pues las claves asimétricas más que todo se utilizan para lo que es el tema de las claves de firma digital, ¿no?, sobre todo en ese tipo de documentos. Aquí tenemos el tema de la firma digital, ¿no?, cómo es que, digamos, funciona, por así decirlo. Están los datos, está la función hash, hay un código binario, ¿no?, el famoso código binario que en informática se utiliza para poder generar estos códigos hash, y se procede pues a cifrar el código hash con la clave privada, y de esa manera es como se emite el certificado, ¿no?, que es el documento que el usuario puede estar solicitando a algún sistema en particular, ya sea, pues, por ejemplo, en el caso de antecedentes penales, policiales o judiciales, ¿no?, su sistema interno de ellos, de estas entidades, pues así es como que funciona, ¿no? Validan la información, generan el código hash, encriptan el documento, emiten el certificado con la información, pero este va acompañado justamente con esta firma digital,
¿no? Que no es otra cosa que el código hash encriptado. Y luego, pues, adjuntan la firma, ¿no? Adjuntan la firma a los datos. Y listo, ya se tiene un documento con datos firmados, ¿no? Con ese sistema de clave. ¿Cómo se hace ahora la comprobación de una firma digital? Pues se tiene el documento con los datos firmados, que obviamente va a contener internamente los datos o la información que contiene dicho documento, y también va a contener pues el código hash, ¿no? Que es parte de la firma digital. Los datos pues tienen su función hash, obviamente, y se desencriptan, ¿no? Digamos, se lee el código y se hace una comparación de ese código que está contenido en los datos con la firma digital, que tiene que haber sido ya desencriptada, o sea, ya ha sido descifrada con la clave pública. Y el sistema debe hacer una comparación entre ese código hash que se ha obtenido de la firma digital y que tiene que ser comparado con el documento que contiene los datos y que también tiene su propia función hash, ¿no? Si son iguales los códigos, pues entonces significa que si los códigos hash coinciden, la firma es válida. Si no coincidieran, entonces la firma no es válida, por lo tanto el documento no es válido, no es original, porque no contienen los mismos códigos, ¿no? Básicamente de esa manera se hace la comprobación. Muy bien, a continuación veamos el siguiente video, ¿no? Que nos habla de una firma digital paso a paso con el DNI electrónico y el refirma de RENIEC en el caso de Perú. Así que veamos cómo es que funciona esta firma digital. Veamos el video y luego comentamos. Muy buenas noches, queridos amigos que se unen a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Oscar Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de firma digital en documentos electrónicos en el Perú. ¿Qué es una firma digital? Una firma digital es un tipo de firma electrónica que cumple con todas las normativas legales y garantiza el mayor nivel de identificación del firmante. Por lo tanto, firmar digitalmente un documento garantiza la autenticidad, la integridad y el no repudio de estos documentos. En esta época de pandemia no tiene sentido trasladarnos, movilizarnos de un lugar a otro solo para firmar un documento. Mejor en la seguridad de nuestro hogar podemos firmarlo digitalmente. Tiene el mismo valor jurídico que un documento firmado con una firma manuscrita. ¿Qué necesito para firmar digitalmente los documentos? Necesito un DNI electrónico, un lector de tarjetas inteligentes llamado Smart Card y lo más importante, el software de firma electrónica, el software de firma digital llamado Refirma, que fue desarrollado por la RENIEC y acreditado por el INDECOPI. Previamente a esta transmisión en vivo he grabado un video donde detallo los pasos a seguir para generar una firma digital. El día de hoy vamos a ver todo el proceso para la generación de una firma digital. Les presento este dispositivo llamado lector de tarjetas inteligentes. ¿Qué es lo que hace? Básicamente su función es leer la información contenida en el chip del DNI electrónico, que mediante un software acreditado nos permite firmar digitalmente nuestros documentos, con el objetivo de garantizar la autenticidad, la integridad y el no repudio de los documentos. Mediante la ley 27269, el Estado peruano aprobó la norma de firmas y certificados digitales. El objeto de esta ley es de regular la utilización de la firma electrónica, otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que una firma escrita. Este dispositivo es de la marca Bit4ID. Cuesta aproximadamente entre 10 y 20 dólares. La utilización es muy sencilla. Basta con insertar el DNI electrónico en el dispositivo
y conectarlo a través del puerto USB. Ahora vamos a abrir el software acreditado para la firma digital. Desde la página web de RENIEC, en la siguiente dirección podemos descargar el software Refirma PDF, que se encuentra en su versión 1.5.4. Requiere un sistema operativo con Windows 7 o 10. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo instalado. Abrimos el software y aceptamos los términos de uso. Desde el menú Archivo, seleccionamos la opción de firmar en lote. Esta opción nos permite firmar todos los documentos que se encuentren en una carpeta. Les voy a mostrar la carpeta donde se encuentran los documentos que deseo firmar. Son 6 boletas de pago con datos ficticios. Voy a abrir una de ellas para ver que no tiene la firma digital. Entonces, seleccionamos la carpeta de entrada, ya lo hice. Seleccionamos la carpeta de salida. Elijo el certificado digital que esté vigente. En esta opción puedo indicarle que agregue una firma visible en el documento. En este caso voy a elegir mi logotipo. En el motivo de la firma eligen una de estas opciones. Yo voy a poner soy el autor del documento y acepto. Entonces, me pide que acepte escribiendo la palabra acepto en mayúscula. Pongo en firmar. Ahora me pide que ingrese mi clave secreta. Al momento de nosotros acercarnos a la RENIEC para tramitar el DNI, además de tomarnos las fotografías y la huella digital y todos los datos asociados, nos pide que ingresemos una clave secreta. Si te olvidas esta clave secreta, vas a tener que volver a ir a la RENIEC y generar una nueva. Ojo, es muy importante que solo nosotros conozcamos nuestra clave secreta. Y empieza el proceso de firma de todos los 6 documentos anteriormente seleccionados. Me indica que el proceso ha finalizado. Puedo ver un reporte de los documentos que se han firmado, la hora en la que se han firmado, y me indica que son 5 boletas, 6 boletas firmadas digitalmente. Ahora lo que quiero es verificar la firma. Para ello pongo validar en lote. Elijo la carpeta donde están los archivos firmados. Y empieza el proceso de validación de las firmas. Quiero saber si mis documentos han sido firmados correctamente. Y como pueden ver, mi reporte de validación me indica que los 6 documentos han sido firmados correctamente, ¿no? Pero hay un 7º documento que no contiene firmas procesables. ¿Qué pasa? Que cuando firmas genera un reporte y ese reporte se almacena en la misma carpeta donde están todas las boletas firmadas. Por eso que me sale este error en el documento número 7 que no contiene firmas procesables. Lo podemos ver en la carpeta destino donde están todas las boletas firmadas. Se generó un reporte de firma y un reporte de validación. Este software nos permite verificar la autenticidad de un documento que tenga una firma digital. Archivo, abrir, elijo una boleta, le pongo verificar.
la verificación, me sale OK. Voy a reporte y me dice firma 1 de 1, firmado por Oscar Rodríguez Arce. Soy yo la persona que ha firmado y muchos otros datos más. Como ven, el proceso es muy sencillo, muy simple, muy rápido. La RENIEC ha hecho un software muy bueno que permite firmar cientos de boletas en solo minutos. Bien, teníamos entonces en el video, ¿no? Este software en línea, ¿no? Refirma, que lo que hace es te hace la firma digital de documentos, sobre todo cuando son documentos masivos, ¿no? Y dicho sea de paso, pues ese software lo utiliza RENIEC y está a disposición para poder de repente utilizarlo cuando queremos firmar algunos documentos, ¿no? Bien, hablemos ahora de los certificados digitales para garantizar la unicidad de las claves privadas. En este caso se utilizan certificados digitales, que son soportes físicos como por ejemplo las tarjetas inteligentes, los smart cards, ejemplo los DNIs electrónicos, ¿no? Los documentos nacionales de identidad que se emiten de forma electrónica, y de esa manera pues se garantizan la imposibilidad de la duplicación de claves. También están protegidas por un número personal o también conocido como PIN, que solamente lo debe conocer el propietario, ¿no? Como nos decía ahí en el video que acabamos de ver, que en ese software, por ejemplo, la persona que va digamos, a firmar y a validar sus documentos, ¿no? A cifrarlos, tiene que utilizar un código, ¿no? Un código PIN, que solamente debe saber la persona que está firmando el documento, ¿no? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que nos habla de un certificado digital. Está pues ahí los datos, digamos, de la persona. Se ha firmado como Casey Jones, es un documento aquí. Está, digamos, la firma de esta persona, Casey Jones, y ahí está, ¿no? Dice firmado digitalmente por, aparece el nombre del propietario, la fecha, ¿no? Inclusive la hora en la cual se hizo, pues, la firma, ¿no? Que existen softwares que te permiten firmar documentos de forma digital, sí, es verdad. Existen aplicaciones que las cuales tú puedes hacer uso, ¿no? En el caso del video, pues veíamos el software Reafirma, que es Refirma, que es básicamente de RENIEC, ¿no? En el caso aquí de Perú, ¿no? Pero existen otros programas que también te permiten firmar documentos, ¿no? Y que puedes, digamos, ya sea adquirir o comprar seguramente mediante alguna licencia, previo pago de licencia de software, y puedes utilizar esos programas para poder firmar certificados digitales. Bien, en el caso de los certificados digitales, para asegurar que una determinada clave pública pertenece a un usuario concreto, ¿no? Se aplican pues los certificados digitales, ¿no? Se dicen que es mucho más seguro, trabajan con las claves privadas y públicas, ¿no? Y así es como funciona, ¿no? Este tipo de documentos. Bien, el certificado digital, ¿qué cosa viene a ser entonces? Pues viene a ser un documento electrónico, en este caso, pues un archivo, que asocia una clave pública con la identidad de su propietario, ¿no? Es decir, hace esa asociación de clave pública con la identidad de la persona, ¿no? Acá tenemos una imagen donde está pues la clave pública de la persona, quién es, ¿no? En este caso, Reyes, dice, ¿no? Y pues es como tener, digamos, una firma, debe ser en físico, pues digitalmente a través de ese código hash del cual yo les hablaba y que estos sistemas le generan y le asignan internamente al archivo, ¿no? Le dan esa propiedad, ¿no? Para poder, digamos, encriptar, ¿no? Darle esa validez al documento.
Pues bien, este certificado digital contiene información sobre la identidad de su propietario, como por ejemplo el nombre, la dirección, el correo electrónico, la clave pública y otros atributos que son de ámbito de uso de la clave pública, y así como también la fecha de validez. Una firma digital de una autoridad certificadora, ya sea en España o de repente la Casa de la Moneda, o como por ejemplo alguna otra entidad, pues también puede hacer uso de estos certificados digitales, ¿no? Existe el formato estándar, hay un formato estándar denominado X509 y su distribución es posible realizarlo con una clave privada de extensión PFX o P12. Y la clave pública, esta clave pública con extensión CER o CRT. Existen aplicaciones de certificados digitales y documentos nacionales de identidad también, inclusive para poder realizar compras y comunicaciones seguras, trámites también como la banca en línea, ¿no? Con las administraciones públicas, como por ejemplo el Seguro Social, SUNAT en el caso de Perú, ¿no? En el caso de Hacienda es para España, ¿no? Este es el ejemplo de Hacienda, pero aquí en Perú sería SUNAT o alguna entidad bancaria, etcétera, pues utilizan este tipo de aplicaciones con certificados digitales, ¿no? Obviamente esto se hace a través de Internet. A continuación tenemos lo que viene a ser el documento nacional electrónico, documento nacional de identidad electrónico, que es similar, este DNI electrónico es similar al DNI tradicional y cuya principal novedad es que incorpora un pequeño circuito integrado, es decir, un chip capaz de guardar de forma segura información en el formato digital como un certificado electrónico para poder autenticar la personalidad del ciudadano, un certificado electrónico para firmar electrónicamente con la misma validez jurídica que la firma manuscrita. El certificado de la autoridad de certificación emisora, ¿no? Así como también las claves para su utilización, es decir, para su uso. La plantilla biométrica también de la impresión dactilar también va acompañado en los DNIs electrónicos. Un DNI electrónico, para su uso, para que se pueda utilizar, es necesario contar con un hardware específico, es decir, un lector de tarjeta inteligente. Se necesita de un hardware para poder leer este DNI electrónico y también necesita de un software específico que contiene módulos criptográficos que permitan pues el acceso a la información que contiene el chip. Es una imagen de un documento nacional de identidad de España. Ahorita vamos a ver en el caso también de Perú. Y como nos damos cuenta, pues en un DNI electrónico, en el caso de España, pues tiene todas las características de un documento nacional de identificación española en físico, ¿no? Como por ejemplo está la fotografía de la persona, está el fondo de seguridad, están los datos de afiliación, está también la información de la persona, ¿no? Algunas características propias del documento, como tintas ópticas variables, es decir, que puedan hacer el cambio a la luz. Hay un microchip, tiene también un número de soporte, la imagen láser cambiante, que es importante también en este tipo de documentos, en este tipo de DNIs. Está la firma también de la persona, la fecha de validez y el número de DNI más la letra de identificación fiscal, ¿no? En el caso de ese país, pues así es como emiten sus documentos nacionales de identidad. Y que si nos damos cuenta es casi muy parecido a nuestro caso de nuestro DNI, de nuestro documento nacional de identidad electrónico de Perú, ¿no? En el caso de Perú, pues tiene las mismas casi características que el DNI español, ¿no? Tiene también la imagen, por ejemplo, de el ciudadano, la persona. Pues también está el fondo anticopia, está la impresión irisada, ¿no? Con el logo del escudo de la República del Perú.
el fondo numismático, el chip criptográfico, ahí está, y hay una tinta ópticamente variable, también es otra característica, ¿no? Y está la información del ciudadano. Tienes la persona, sus datos, fecha de nacimiento, fecha de emisión del documento, el grupo de votación, si dona o no dona órganos, el estado civil, el ubigeo de nacimiento, la fecha de caducidad del documento nacional de identidad electrónica. Es decir, tiene prácticamente todas las características de un documento, digamos, DNI físico electrónicamente, pues es lo mismo, solamente que tiene incorporado el chip y las medidas de seguridad que debe tener dicho documento. Otra característica, por ejemplo, aquí es que el documento nacional de identidad electrónica, en el caso del DNI, es de policarbonato. Es un material rígido, durable, con resistencia al calor, al doblado y también a los rayos ultravioleta. El DNI electrónico contiene un chip criptográfico con certificación Common Criteria EAL5 y un sistema operativo que implementa pues, las especificaciones del Java Card 2.2.2 y el Global Platform, es una plataforma global 2.11, que almacena, dice en su memoria, los datos del ciudadano en formato del OASI, que es el certificado digital y datos biométricos, así como el chip, y también el sistema operativo cuenta pues con las certificaciones FIPS 140-2 nivel 3, ¿no? Que son básicamente las características de seguridad, ¿no? Y físicas que tiene este tipo de documento de identidad. Por otro lado, en el reverso del DNI, pues está también la huella digital, el índice de derecho de la persona, ¿no? Un código de barra, la dirección donde vive, en qué distrito vive, el tema de las constancias de sufragio. Y la medida aproximadamente, el mínimo es de 53.92 milímetros y un máximo de 54.18 milímetros, con un largo de 85.47 milímetros y un máximo de 85.90, ¿no? Hay un radio redondeado en las esquinas, tiene un espesor también mínimo de 0.68 milímetros y un máximo de 0.84. Todas estas son las medidas y las características que tiene pues un DNI electrónico en el caso de Perú, ¿no? Muy bien, a continuación veamos el siguiente video que nos ilustra, ¿no? A través de este tutorial, nos ilustra cómo es que se, en este caso, emite, ¿no? Cómo se puede emitir una firma electrónica, ¿no? Cómo firmar electrónicamente, en este caso, un documento, ¿no? Veamos el video, pues, y luego comentamos. Hola, te voy a mostrar a continuación cómo utilizar el lector de DNI electrónico de NSM Robotics, además de algunos consejos muy prácticos para su uso y cómo poder usar el software de firma de NetEx, que ahora último ha sacado una nueva versión. Muy bien, empezamos con las características del lector. Como puedes observar, es un modelo muy práctico en forma de USB. Además, puedes ver que tiene muchas ranuras. Eso significa que es un lector. Aquí podemos ver, por ejemplo, las memorias de tipo SD. En la zona de por aquí tenemos para leer memorias de tipo micro SD y para las memorias de tipo SIM, que serían pues los chips de celulares. Con un programita puedes guardar, por ejemplo, tus contactos, tus mensajes de tu chip de celular. Y bueno, la ranura acá inferior es la que vas a utilizar para conectar, mejor dicho, pues tu DNI electrónico. ¿Cómo se conecta? Muy fácil. Puedes sacar tu DNI electrónico, que al final es una smart card, es una tarjeta inteligente. Por lo tanto, puedes observar aquí esta zona que es el chip. Nosotros vamos a conectar en la ranura, como pueden observar acá, hasta que escuches pues que da hasta el tope. Más o menos sería por aquí. Luego, simplemente lo que haces es conectarlo a tu puerto USB titular. Los drivers deberían reconocerte de forma automática. En el caso que aparezca, que te esté reconociendo los drivers que estén cargando, pues lo puedes ver en la parte inferior de tu laptop, en la parte inferior derecha, si está instalando los drivers o que esté reconociendo Windows. Como te comento, eso debería ser de forma automática. Es casi como si estuvieras instalando un USB y no debería tener mayor problema. Cuando tú conectes tu lector,
Lo que te vas a dar cuenta es de que se comienza a parpadear una lucecita. Eso significa que está leyendo la información y está energizado pues tu lector de DNI electrónico y está tratando de leer los datos de tu DNI. Muy bien, vamos a proceder a verificar el funcionamiento del lector de DNI electrónico. Para ello podemos hacer uso de la página de la red. Tiene un sistema de verificación en línea que nos permite comprobar de forma muy práctica y sencilla el funcionamiento del lector que lea toda la información de tu DNI electrónico. Para ello nosotros vamos a acceder a nuestro navegador, digamos, aquí en Google vamos a escribir portal RENIEC DNI electrónico. Aquí te va a salir pues esta primera opción, fíjate que diga portales.reniec.gov.pe. Vamos a acceder a este link y no abrir esta ventana. En esta ventana podemos ver dos opciones principales que deberíamos efectuar. Uno que es usuarios de DNI electrónico y el otro que es descargas de DNI electrónico. La parte de descargas, luego voy a proceder a explicarlo, que es donde nosotros vamos a descargar el software de firma y cómo podemos verificar los certificados, que son muy importantes. Y la primera opción pues, que nosotros vamos a realizar ahora es ingresar a usuarios de DNI electrónico, que es donde vamos a poder verificar el funcionamiento del lector. Así que le damos clic en usuarios de DNI. Nos va a llevar a una página, pero si te das cuenta, te va a salir este mensaje. Dice, el portal ciudadano no es compatible con este navegador web. Por favor, revise el nombre de usuario y demás. ¿Esto por qué sucede? Porque hay problemas de compatibilidad de Java con los diferentes exploradores, sea Firefox, sea Google Chrome y demás. El más recomendable es utilizar el Internet Explorer. Ahora, la mayoría casi no tiene instalado el Internet Explorer, o bien, tiene por defecto, pero no lo utilizan. Pero hay una forma muy práctica de poder realizar la comprobación sin necesidad de hacer uso del Internet Explorer. Para ello vamos a instalar lo que es una extensión del Internet Explorer para que funcione dentro de Google Chrome. Este se llama el IETAB. Puedes buscarlo como extensión IETAB, que te va a llevar a esta primera opción, que es el IETAB de Chrome Web Store. Simplemente lo que vas a hacer es darle clic e instalar esta extensión. Como acabo de mencionar antes, te permite tener un Internet Explorer dentro del Google Chrome. Y es muy práctico y muy útil. Tú le das acá, añadir a Google Chrome. En mi caso, yo ya lo tengo añadido. Y te va a aparecer aquí, en la parte superior derecha, una letra E, que es el IETAB. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, ingresas a la página a la cual tú quieres acceder. En este caso es portalciudadano.reniec.gov.pe/portal. Y seleccionamos el botoncito del IETAB. Esto lo que va a hacer es abrirnos una nueva ventana con la misma dirección, pero emulando el Internet Explorer. Muy bien, si te puedes dar cuenta, ya no sale el mensaje que salía antes en la parte superior. Se habilita las funciones del DNI electrónico. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación es ingresar a la opción donde dice verifique su DNI electrónico. Le hacemos clic acá y lo que va a suceder a continuación es que el portal va a comenzar a verificar el funcionamiento del DNI electrónico. Muy bien, como puedes observar aquí, pues ha leído toda la información del DNI electrónico. Si te sale estos datos, significa de que tu lector está funcionando de forma correcta. Además, mientras que lee los datos, vas a observar que comienza a parpadear la lucecita. Muy bien, entonces esta es una forma muy práctica de cómo verificar el funcionamiento de tu lector de DNI electrónico. Muy bien, ahora vamos a proceder a utilizar el software de firma de la RENIEC, que como mencioné al inicio, pues ha sacado una nueva versión y es muy importante saber cómo poder manejarlo. Muy bien, para ir a la página de la RENIEC, si no te acuerdas, como bien mencionamos antes, puedes ingresar al portal RENIEC DNI en tu buscador, darle clic a la primera opción. Muy bien, entonces nosotros vamos a hacer clic donde dice la opción de descargas de DNI. Aquí, este es el apartado muy importante, que es donde menciona los tres tipos de descarga. Uno que es network del DNI electrónico.
Esta parte es muy importante. ¿Por qué es importante el Buildboard? Porque antes el software refirma de la RENIEC solo funcionaba bajo el sistema operativo de Windows 7. No funcionaba para Windows 8, ni Windows 10, ni Windows 11, etc. Había este problema. En cambio, con este Buildboard, lo que permite es de que te lea los certificados de tu DNI electrónico sin ningún problema bajo los sistemas operativos de Windows 10, Windows 11, etc. Entonces, con esto ya no hay ningún problema. Así que es importante instalar esto. Entonces vas a seleccionar de acuerdo a tu sistema operativo si es de 64 bits o si es de 32 bits. En el caso de 64 simplemente le hago un clic para que haga la descarga y procedo con la instalación. El otro es la otra opción, que es el software de firma digital Refirma. Este de igual forma también le vas a hacer clic para que realice la descarga. Si ves en algún momento que te sale de que hay un error de privacidad, no hay ningún problema. Recuerda que es una página del Estado. Simplemente le das a configuración avanzada. Recuerda que estoy bajo Google Chrome y le doy a acceder a pki.gov.pe. Con ello te va a habilitar esta página. Esta página es para que puedas instalar el software Refirma de forma inmediata. ¿Eso qué quiere decir? De que no vas a descargar un instalador y no vas a tener que darle a instalar, ni señalar la carpeta, ni nada por el estilo. Esta es la gran ventaja que, bueno, ha implementado la RENIEC, que tienes esta página. Solamente le das a ejecutar Refirma y automáticamente se va a instalar en tu computadora y vas a poder ejecutarlo sin ningún problema. Lo único que tú harías es le das clic acá al Authentic Web App, le das a ejecutar. Te va a salir una ventanita similar a esta y tú le vas a dar acá simplemente a siguiente. Le das, por ejemplo, acá tú le das a instalar, le das siguiente, siguiente, y pues lo que va a hacer es instalar el Buildboard. Y vas a buscar el Authentic. Muy bien. Authentic Manager, le das clic. Y esta parte solamente es para poder verificar que esté leyendo el lector de tu el lector esté leyendo la información de tu DNI electrónico y que se hayan instalado en tu computadora los certificados, tanto el certificado de autentificación como el certificado de firma. Así que, para que no tengas ningún problema con utilizar algún otro software, aquí es donde nosotros verificamos que los certificados ya se hayan instalado en tu computadora. Muy bien, si realmente el lector está leyendo, aquí ya debe de haber cargado tus certificados. Le damos a explorar. Y si te das cuenta que ahí no está cargando, pues los certificados, tanto como el de autentificación, que es el auto, y el de firma, que es el de firma. Muy bien, entonces no hay ningún problema. Otra ventaja del software del Buildboard, del DNI Perú, pues es que puedes cambiar los pines. Recuerda que es como si fuera una tarjeta de crédito, es un smart card, por lo tanto ingresas un PIN, un número secreto. Así que tienes la posibilidad de poder modificar el PIN secreto. Porque una vez verificado que funciona correctamente, entonces vamos a la parte del software Refirma. Simplemente le das a ejecutar Refirma 147. Le das acá a la opción que dice abrir Java. Entonces, lo único que vas a hacer es esperar pues que abra el programita y pues que comience a instalarse. Muy bien, este es el software Refirma. Vamos a utilizar las ventanas. Como puedes observar, es una interfaz muy sencilla y muy práctica. Por ejemplo, tiene la opción acá de cargar un archivo. ¿Qué archivo voy a cargar? Yo tengo un archivo de prueba, pues que he creado un archivo PDF, así de simple. Recuerda que con el software Refirma, ¿para qué te sirve? Te sirve para poder firmar documentos de forma digital. ¿Cómo qué clase de documentos? Imagínate en una empresa que está el gerente, pero suele estar de viaje y la persona quiere contactarlo, digamos, necesita, digamos, su asistente, su secretaria u otra área necesita la firma de este gerente o necesita la validación de un jefe de área, pero no se encuentra en el lugar, ha salido. ¿Qué es lo normal que sucedería? Pues tendría que esperar a que venga la persona responsable para que realice la firma, pero esto hace que demore los tiempos, ¿no? Hace que lo que podría hacerse de manera inmediata tenga que esperarse hasta que venga la persona encargada. Entonces, con la firma digital te permite simplificar esto. ¿Por qué? Porque imagínate que este gerente, este jefe de área, pues podría estar de viaje, simplemente lo que hace es
tener en su laptop instalado el software de firma y firmar el documento de forma digital y enviarlo por correo. Y de acuerdo a la resolución que ha salido pues, en el gobierno, la firma digital tiene la misma validez que una firma manual. Por lo tanto, puedes utilizarlo, digamos, para hacer un contrato de alquiler, puedes hacer, digamos, la notaría, tiene la misma validez, un contrato notarial, pero por firma electrónica. ¿Qué más podrías hacer? Digamos que haces un curso, quieres generar un certificado y la persona que quiera recibir ese certificado esté en otro país, esté en provincia y demás, también se lo puedes generar este certificado y enviárselo pues, por correo mediante una firma electrónica y debería tener la misma validez. Tiene muchas aplicaciones muy prácticas que le puedes sacar provecho. Bien, así que vamos a abrir nuestro archivo. En este caso yo tengo un archivo de prueba en el escritorio. Lo que hago es cargarlo y a cargar pues, tu archivo PDF. Aquí lo que vamos a proceder es a firmar. Si le das acá al triangulito del lado derecho, te va a salir la posición donde tú quieres que se firme. En este caso, por ejemplo, yo puedo seleccionar que la firma aparezca del lado superior derecho. Simplemente lo selecciono, presiono otra vez el triangulito y le doy a visible para tener las opciones de firma. Acá te sale un anuncio, dice, para firmar es necesario que manifieste su conformidad con los términos de uso. ¿Está usted conforme? Pues si gustan puedes leer los términos de uso, que prácticamente te dice de que el software es gratuito, que es de distribución libre, que es para uso pues, personal, cada uno es responsable de su manejo, que es para firma digital y demás. En nuestro caso, pues le damos sí, para poder ejecutarlo. Y lo siguiente que te va a salir acá es los certificados digitales que han sido detectados. ¿Por qué este aparece en rojo y por qué este aparece en negro? Porque este que está en rojo es de tipo de autentificación. Significa que mayormente es usado cuando tú quieres validar tus datos para acceder a una página. Digamos, usualmente cuando tú entras a una página pones un usuario y una contraseña. Con este certificado de autentificación puedes utilizarlo para que en vez de ingresar un usuario con una contraseña, simplemente detecta tu DNI electrónico a medio de lector y ya ingresas a la página. En nuestro caso, vamos a utilizar el certificado de empleo. Puedes escoger los logos y también puedes seleccionar el motivo. Por ejemplo, el señal de conformidad. Imagínate, eres una institución, una universidad, y tú quieres, el rector o digamos, el director de escuela necesita firmar una resolución. Entonces podría dar el señal de conformidad de y pues le envía al área determinada. Es por ello que nosotros también en FM Robotics estamos brindando, los servicios de la implementación de la firma electrónica en universidades e instituciones, o también en empresas. Así que si en algún momento tal vez conoces o perteneces a una empresa y deseas saber un poco más del tema o quieres que simplemente todo este servicio, pues puedes contactarnos y nosotros justo te podemos ayudar. Pero en este tutorial, como estás observando, prácticamente es sencillo para mostrarte los pasos básicos para que tú puedas realizar una firma electrónica sin ningún inconveniente. Muy bien, entonces le damos aquí a las opciones. Por ejemplo, puedo seleccionar soy el autor del documento. Le doy a aceptar. Lo siguiente que va a aparecer aquí es una ventanita. Esta ventana es para que tú puedas ingresar tu PIN secreto, para que puedas realizar la firma. Esto permite de que no cualquier persona que posea tu DNI electrónico, digamos que se te perdió, etcétera, pueda firmar cualquier documento con tus datos. No, necesitas saber pues tu clave secreta. Así que le damos OK y vamos a proceder a realizar la firma electrónica. Muy bien, como puedes observar, ahora tu documento PDF aparece este símbolo en la parte superior derecha. Vamos a darle a ampliar para que se vea mucho mejor. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos observando aquí? Uno, pues es un logotipo que puede ser diseñado. Y del lado derecho tenemos la información, lo que es tu nombre, tu apellido, tu número de DNI. Además menciona el motivo, si fue seleccionado, la fecha y la hora de la firma. Ahora, ¿dónde se genera este documento PDF? En la misma carpeta donde tú tenías el documento original. En mi caso, yo tenía el documento original en el escritorio, así que lo que voy a observar en el escritorio es un nuevo documento llamado, pues, si lo llamé prueba, se llama prueba R de refirma.
Muy bien, entonces aquí encontramos pues el documento firmado con el mismo nombre, pero eh, con el terminal pues, de R de refiero. Lo podemos abrir para visualizarlo pues en Adobe Reader. Vemos el documento PDF, pero aquí observamos algo peculiar, pues que te sale en la parte superior un mensaje que dice hay al menos una firma que presenta problemas. En realidad, esto solamente es un aviso por parte de Adobe de que no reconoce en su información que ha sido firmado mediante una entidad de Adobe. Simplemente es eso, o sea, no hay mayor preocupación. Ahora, ¿cómo podemos verificar? Porque tú podrías pensar de que hago una firma electrónica, me aparece el simbolito este, pero ¿cuál es la diferencia de que tienes un documento en Word, le pego una imagen y ya tengo un documento pseudo firmado? Es que en realidad esto solamente es la parte visual. Lo que realmente le da la validación a tu documento, a tu certificado y demás, es la opción de firma. Así que vas a panel de firma, se te vas a poder visualizar esa opción, expandes. Primero vas a ver que dice revisado firmado por tu nombre y tu apellido, vas donde dice detalles de la firma y haces clic donde dice detalles del certificado. Esta es la parte importante. Una vez que haces clic en detalles del certificado, vas a ver una ventana como esta. Aquí va a salir esta información. Dice emitido por RENIEC clase 2CA, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Esto es la parte que va a validar de que tu documento ha sido firmado mediante una certificación de la RENIEC clase 2. Entonces tienes que visualizar acá el nombre y apellido de la persona, y visualices acá quién es el emisor del certificado, en este caso es la RENIEC. Con eso, pues, compruebas de que tu documento ha sido firmado correctamente. Muy bien. Ahora, algunos consejos que tal vez se te presenten. Si en algún momento tú tienes un inconveniente, digamos que tú abres aquí la página de la RENIEC, recuerdan que nosotros habíamos utilizado la extensión del IETAB para poder acceder como si fuera emular el Internet Explorer. Imagínate que tú quieres acceder y te sale algún mensaje de error. Por ejemplo, te sale un mensaje que no se pudieron cargar las Apple de Java, error en la clase, etcétera, etcétera, te sale un mensaje así. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Uno, pues vas a tu computadora, escribes Java, o también en panel de control, en configuración de Java, y le haces clic, configurar Java. Muy bien, una vez que te abra aquí el panel, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, vas a la parte donde dice seguridad, está en el superior. Acá tienes dos opciones, uno que dice muy alta y otro que dice alta. Te recomiendo que coloques en la opción de alta y además en la lista de secciones agregues la página en la cual tú vas a acceder. Si vas a acceder al portal Ciudadano, por ejemplo, entonces le das acá en añadir una nueva lista o editar lista de sitios y agregas pues la página a la cual tú quieres acceder. En mi caso, pues la de Portal Ciudadano lo coloco en la lista de excepciones. Esto solamente hazlo en el caso que tuvieras algún inconveniente al momento de firmar, tal vez a través de una página web. Oye, y otro punto que tal vez te podría recomendar es que vayas avanzados, y en avanzados pues te deslices a la parte inferior y vamos a la opción donde dice valores de seguridad avanzada. En el tema pues, de la firma electrónica, a veces manejan las Apple, utiliza las TLS, la 1.0, que es la que funciona mucho mejor. Pero si tú habilitas, digamos, las TLS 1.1 y la TLS 1.2, suelen haber a veces problemas. Así que en el caso que se te presente, como bien dije hace un instante, pues algún tipo de problema, pues simplemente quítale el check de la TLS 1.1 y de la TLS 1.2 y deja solamente la TLS 1.0. Luego, lo siguiente que vas a hacer es simplemente cerrar tu explorador, cierras todas tus ventanas que tengas abiertas y luego lo vuelves a abrir nuevamente. Con esto ya no deberías de tener ningún tipo de problema. Muy bien, espero que te haya sido de utilidad este tutorial de cómo utilizar el lector de DNI electrónico de NetNR Robotics y cómo utilizar el software Refirma de la RENIEC, la última versión que ha salido este año. Muy bien, gracias y nos vemos hasta
el siguiente tutorial. Bien, ok, jóvenes, entonces veíamos cómo es que se realiza la firma de documentos de forma electrónica. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o consulta con el tema por parte de ustedes. ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes, entonces si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión. Chau, chau.